Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse y denle un me gusta a este video. Hoy vamos a discutir la película K-Pop Demon Hunters, 2025. La pantalla se ilumina con una coreografía vertiginosa, un estallido de neón y sudor que nos sumerge de inmediato en el frenético mundo del K-Pop. Vemos a Seo Yeon, la líder carismática del grupo Lunar Echo, cuya precisión en el escenario contrasta con la sombra que parece seguirla incluso bajo los focos más brillantes. Ella es la heredera de una larga tradición de ídolos, sí, pero también el blanco principal. Su formación fue rigurosa, casi militar, forjada en las despiadadas academias de Seúl, donde la perfección es la única moneda de cambio. El conflicto se introduce sutilmente. No son solo los ensayos extenuantes o la presión mediática lo que afecta al grupo, son presencias. Pequeños fallos en la iluminación, susurros inaudibles en los camerinos vacíos. Aquí entra en juego Jun-ho, el coreógrafo principal, un hombre cuya fama se construyó tras revolucionar el estilo de baile de la segunda generación del pop coreano. Su enfoque, siempre vanguardista, ahora está teñido de una preocupación palpable. Él es el primero en notar que las energías que consumen a las chicas van más allá del agotamiento físico. El punto de inflexión llega durante una actuación benéfica. Justo cuando Seo Yeon ejecuta su movimiento característico, una figura espectral se materializa brevemente en el fondo del escenario. El pánico es contenido, pero Jun-ho lo ve. Él, que siempre se ha definido por el control absoluto del movimiento, siente que algo escapa a su entendimiento. Deciden buscar a alguien que entienda lo invisible. La búsqueda los lleva a una anciana, Marie, ex-manager de una banda de rock de los 90, famosa por sobrevivir a varios incidentes inexplicables, que la prensa catalogó como histeria colectiva. Marie vive apartada, gestionando un pequeño santuario de artefactos antiguos relacionados con el entretenimiento. Ella les explica que hay entidades, llamadas Wishing Idol, que se alimentan de la energía cruda de la fama y la adoración. Estos demonios se adhieren a aquellos cuya luz es más brillante. La narrativa se transforma en una casa. Jun-ho aporta su conocimiento del espacio escénico y la manipulación de la atención, esencial para confundir a estas entidades que se manifiestan en los puntos ciegos de las cámaras. Seo Yeon, forzada a confrontar sus miedos, descubre que su voz, esa que ha sido moldeada y afinada hasta la perfección comercial, posee una frecuencia natural que puede repeler a los Wishing. La confrontación final ocurre durante la grabación de su nuevo videoclip, un set inmenso y lleno de espejos. Los demonios intentan posesionarlas, aprovechando los momentos de vulnerabilidad, justo después de que una línea de alta nota se rompa o un paso se ejecute con duda. Marie los guía, utilizando espejos antiguos y talismanes hechos con restos de guitarras eléctricas destruidas, símbolos del arte que fue puro antes de ser comercializado. En el clímax, mientras los otros miembros de Lunar Echo luchan físicamente contra las sombras que toman formas distorsionadas de sus propios cuerpos de baile, Seo Yeon debe cantar. No la canción pulcra y producida que ensayaron, sino una melodía cruda, nacida de su propia frustración y deseo de libertad. El sonido puro, sin autotune ni artificios, funciona como un arma sónica. El demonio principal, que buscaba absorber la esencia de su éxito, se desintegra bajo la resonancia de su verdad vocal. Al amanecer, el grupo no está ileso, pero sí liberado. El mundo sigue demandando su música, pero ellos han aprendido que el verdadero poder no reside en la adoración masiva, sino en la autenticidad que mantuvieron oculta bajo capas de maquillaje y coreografías perfectas. La cámara se aleja mientras ensayan, ahora con una energía más centrada, sabiendo que si bien los demonios de la fama pueden ser expulsados, el arte requiere vigilancia constante. La transición de Seo Yeon de ser un producto perfectamente empaquetado a una guerrera vocal es lo que realmente define el corazón de esta historia.
Recordemos que su entrenamiento no fue solo físico, implicó una supresión emocional constante. En esas academias te enseñan a sonreír en la autocrítica y a bailar con el dolor en el rostro. Por eso, cuando se enfrenta a los Wishing Idol, su principal arma no es la fuerza física, sino la liberación de esas emociones reprimidas que los demonios no pueden asimilar porque no son falsas. Su voz, cuando finalmente se permite romper la perfección, resuena con la furia de años de ensayos sin descanso, el sacrificio de una adolescencia normal. Es el sonido del metal forjado bajo presión. Jung-ho, por su parte, aporta una perspectiva fascinante. Él no es un místico, es un artista obsesionado con la geometría del movimiento y la ilusión óptica. Su inspiración siempre vino de la sincronía militar y el ballet clásico, y siempre buscó la forma más eficiente y bella de engañar al ojo humano. Ahora, utiliza ese mismo conocimiento para traicionar a las entidades. Si los demonios se manifiestan en el punto ciego, él diseña coreografías que fuerzan a los espectadores y a las cámaras a mirar fijamente justo donde el demonio no está, creando zonas muertas temporales donde Marry puede actuar. Hay una escena particularmente tensa donde él obliga a las chicas a ejecutar un formation change con una velocidad inhumana, no solo para lucirse, sino para crear un borrón visual que perturbe la concentración del espectro. Su mente, acostumbrada a controlar cada milisegundo del escenario, se convierte en un arma táctica contra lo incontrolable. Marie, la guardiana de lo olvidado, es el ancla terrenal. Ella había visto el ascenso y la caída de divas de los 90, artistas que quemaron tan rápido que sus cenizas fueron arrastradas por el viento del olvido. Su cinismo es un escudo. Ella sabe que la adoración es volátil y peligrosa. Nos muestra artefactos. Un micrófono antiguo usado por un solista que desapareció en 1998, cuya aleación supuestamente repelía influencias negativas, o grabaciones de cintas magnéticas que, al reproducirse al revés, revelaban cantos guturales en lugar de música pop. Ella no desprecia el K-pop moderno, lo ve como una versión amplificada del mismo apetito de la audiencia que consumió a las estrellas del pasado, solo que ahora con esteroides tecnológicos. Su motivación es simple: proteger a la juventud del ciclo destructivo que ella ya presenció desde la barrera. El clímax en el set del videoclip es caótico porque el demonio principal intenta usar la tecnología contra ellas. Las pantallas LED gigantes comienzan a emitir el rostro distorsionado de Seo Yeon, un eco manipulado de su propia imagen de ensueño, intentando forzarla a dudar de su propia identidad. Es un ataque psicológico directo. Cuando Seo Yeon finalmente suelta el control, el cambio es físico. Su postura se relaja ligeramente, sus ojos, antes fijos en un punto distante de perfección, ahora miran directamente a la cámara, como si estuviera cantando a la audiencia que la quiere consumir. La nota que rompe el hechizo es descrita no solo como un sonido, sino como una onda de choque que atraviesa el metal y el vidrio. Es la liberación del molde, un acto de rebelión artística tan puro que resulta tóxico para la entidad parasitaria. Al final, queda la sensación de que la industria es un campo de batalla perpetuo, y ellas acaban de ganar una batalla, no la guerra, porque la sed de luz nunca desaparece. La victoria no trae consigo la paz, sino una conciencia renovada del peso de su propia luz. Tras el incidente del set de grabación, la dinámica entre las integrantes de Lunar Echo se solidifica de una manera inesperada. Ya no son solo compañeras forzadas por un contrato, son sobrevivientes de una batalla compartida contra el vacío. La paranoia persiste, especialmente en los momentos silenciosos entre las actuaciones. Cada aplauso ahora se siente como un sorbo de energía que debe ser administrado con cautela. Seo Yeon, en particular, lidia con la disonancia de su nueva autenticidad. La música que cantó para repeler al Wishing era visceral, imperfecta, pero la grabación oficial del álbum sigue exigiendo la versión pulcra. En sus sesiones de práctica privadas, intenta fusionar ambas cosas.
Hay una nueva aspereza en su voz, una cualidad melancólica que sus productores intentan desesperadamente suavizar con capas digitales. Ella se niega, recuerda el calor de la liberación y entiende que esa imperfección es su nueva armadura. Su inspiración ahora no viene de las leyendas del K-pop, sino de la resistencia silenciosa que Marie encarna, esa capacidad de seguir moviéndose cuando el mundo espera que te quemes. Junho se vuelve protector de los espacios vacíos. Su coreografía evoluciona hacia algo menos espectacular y más intencional. Introduce pausas deliberadas, momentos donde el movimiento se detiene abruptamente, creando vacíos coreográficos que sirven como trampas visuales o zonas de seguridad auditiva. El director de su agencia, un hombre conocido por su habilidad para manipular percepciones y crear ídolos de la nada, comienza a notar que las rutinas de Junho son menos comerciales y más complejas de lo necesario. Él sospecha que Junho está utilizando el escenario como un campo de rituales, pero no puede probarlo, pues el resultado final sigue siendo visualmente hipnótico. Junho está fascinado por cómo las entidades se adaptan al ruido mediático. Aprendió que un demonio que se alimenta de la adoración se confunde con el ruido de la sobreexposición. Marie, viendo la dedicación de las chicas, decide actuar como un catalizador más activo. Ella revela que la clave para expulsar permanentemente a los Wishin no es solo la pureza, sino el desapego del resultado. Ella insiste en que deben crear algo que no esté destinado al consumo inmediato. Esto lleva al grupo a un sótano polvoriento, lejos de los estudios de grabación de lujo, para grabar una pista acústica simple, casi un demo, usando los artefactos que ella coleccionó: un micrófono bañado en plata y un antiguo amplificador de válvulas que emite un zumbido constante. La escena final de esta etapa del relato es la más íntima. Mientras tocan esa balada despojada de artificios, el aire en la habitación se vuelve pesado y una sombra translúcida intenta deslizarse sobre la grabadora. Pero la música es tan honesta, tan carente de la electricidad de la fama masiva, que el demonio duda. No puede reconocer la energía. Es como intentar beber agua cuando solo se alimenta de fuego. Seo Yeon mira a Junho y sonríe, no la sonrisa profesional, sino una genuina, antes de terminar la última nota con un suspiro. Han aprendido que para luchar contra los demonios que nacen del deseo ajeno, deben refugiarse en lo que es puramente suyo, una verdad que resuena más fuerte que cualquier éxito de ventas. La cámara se queda en el silencio de la sala de grabación, un silencio que ahora se siente cargado no de amenaza, sino de potencial. La disyuntiva entre la autenticidad recién descubierta y las demandas del mercado se convierte en el nuevo campo de batalla invisible. La discográfica, ajena a las entidades sobrenaturales, solo percibe un cambio sutil pero peligroso en el producto. Lunar Echo está perdiendo su brillo artificialmente optimizado. El CEO de la compañía, un hombre cuya carrera se forjó en la capacidad de moldear ídolos con la precisión de un cirujano, exige explicaciones por la falta de chispa en las últimas grabaciones de prueba. Él no ve demonios, ve una caída proyectada en las acciones y una amenaza a su imperio de ilusiones. Junho se encuentra atrapado entre su lealtad al arte y su necesidad de mantener a las chicas seguras dentro del sistema, que paradójicamente las hace vulnerables. Utiliza su reputación como escudo. Sabiendo que el CEO respeta solo el éxito tangible, Junho diseña una gira mundial. Su plan es convertir cada concierto en una trampa elaborada. Introduce elementos de improvisación controlada en el setlist, secuencias donde la sincronización es deliberadamente rota en puntos clave, forzando a los Wishin, que se alimentan del patrón repetitivo de la adoración perfecta, a intentar manifestarse en el caos escénico. Es un juego de ajedrez a escala masiva, donde cada movimiento coreográfico es una jugada defensiva. Seo Yeon, por su parte, comienza a usar su voz no solo para cantar, sino para mapear el ambiente. Ha notado que el tono de su voz cambia ligeramente en presencia de la entidad más débil, un subtono casi imperceptible que solo ella puede sentir en sus cuerdas vocales.
Esto la lleva a una obsesión por la acústica de los recintos. Antes de cada show, recorre los escenarios vacíos, tarareando tonos bajos y buscando resonancias anómalas. En una arena en Osaka, descubre que una sección entera detrás del escenario principal absorbe el sonido de manera antinatural. Al inspeccionar esa zona con la ayuda de Ma-Ri, encuentran una acumulación de objetos perdidos de antiguas estrellas, pases de backstage descoloridos, fotos rotas y fragmentos de recuerdos que nunca fueron consumidos por completo, sirviendo como un nido energético para una nueva manifestación demoníaca. Ma-Ri, al ver la escala global de su lucha, comprende que las entidades se están adaptando. Ya no solo se alimentan de la fama, sino de la ansiedad de la pérdida de esa fama. El demonio principal parece estar utilizando la expectativa de la próxima crisis para debilitarlas antes de que ésta llegue. Ella instruye al grupo sobre el concepto de vacío consciente. Deben permitir que la audiencia los vea dudar, pero mantener la intención firme. Es un acto de fe performática. En el concierto de Seúl, el momento más crítico ocurre durante un solo de baile de Seo Yeon. El demonio intenta romper el enfoque forzándola a ver proyecciones de sus compañeras, fracasando estrepitosamente. Seo Yeon, en lugar de reaccionar al pánico visual, detiene su baile, se arrodilla momentáneamente como si estuviera recuperando el aliento, y luego se levanta no con un movimiento ensayado, sino con una simple inclinación de cabeza hacia sus compañeras. Este reconocimiento mutuo, un acto de conexión humana pura en medio de la tecnología opresiva, rompe el hechizo visual y dispersa temporalmente la sombra más grande. El público lo interpreta como un momento de emotividad sublime, el momento que recordarán. Ellas saben que fue una tregua ganada a pulso. La gira se convierte en un intrincado ballet de defensa y ofensa. El concepto de vacío consciente que Ma-Ri implementa obliga a los miembros de Lunareco a redefinir la vulnerabilidad como una forma de poder. Ya no se trata de esconder las grietas, sino de mostrarlas estratégicamente para desorientar a los depredadores energéticos. Esta nueva honestidad en el escenario tiene un efecto secundario inesperado. La conexión con su base de fans se profundiza exponencialmente. El público, hambriento de algo real en un mar de perfección sintética, responde a estas microexpresiones de lucha con una adoración más visceral y menos hueca. El demonio, que prospera con la adoración superficial, se encuentra con dificultades para asimilar esta nueva forma de energía que está teñida de esfuerzo genuino y riesgo percibido. Jun-ho, siempre el maestro de la ilusión, lleva su manipulación espacial al límite. En estadios masivos, utiliza la iluminación láser, no para efectos estéticos, sino para crear barreras visibles e invisibles. Ha aprendido que los Wishin se sienten atraídos por los focos centrales, la máxima concentración de atención. Por lo tanto, diseña secuencias donde las luces se enfocan violentamente en áreas periféricas del escenario, esencialmente creando zonas de sombra activa donde el grupo puede operar y donde Ma-Ri, a menudo oculta tras el equipo de sonido, puede colocar pequeños neutralizadores, restos de viejos vinilos consagrados que emiten un ruido blanco espiritual. Su inspiración en la precisión militar ahora se aplica a la guerra espectral. Si no puedes golpear al enemigo, haz que su objetivo sea inalcanzable. El conflicto más personal se centra en la integridad artística de Seo Yeon. El éxito de la gira, basado en su vulnerabilidad controlada, está presionando a la discográfica a aceptar un sonido más crudo. El CEO, viendo cómo las ventas de mercancía y las entradas se disparan gracias a la nueva narrativa auténtica, cede a regañadientes, pero impone una condición. El próximo sencillo debe ser un equilibrio, un pop auténtico. Esto obliga a Seo Yeon a trabajar con compositores que intentan emular la emoción que ella sentía en el sótano, pero sin la catarsis real. Es como pedirle a un sobreviviente de un incendio que recree su trauma para un video musical.
La frustración de Seo Yeon se manifiesta en ataques de ansiedad, atrayendo a las entidades más pequeñas y oportunistas. Mari interviene con la historia de su banda de los 90. Revela que su guitarrista principal, cuya genialidad era casi sobrenatural, fue finalmente consumido no por un demonio, sino por su propia incapacidad de aceptar el fracaso. El demonio no solo se alimentaba de la adoración, sino de la necesidad de la estrella de ser adorada. El legado del guitarrista fue la negativa a seguir produciendo música una vez que su sonido se estancó. Marie impulsa a Seo Yeon a entender que la verdadera liberación es tener la capacidad de parar, de elegir no participar. El clímax de esta fase ocurre durante una transmisión en vivo mundial, un evento diseñado para presentar el nuevo sonido del grupo. Mientras interpretan la canción Compromiso, la entidad principal intenta un último ataque desesperado, manifestándose a través de la pantalla de transmisión principal, distorsionando la imagen de Seo Yeon para mostrarla envejecida y olvidada. En ese instante de terror público, Seo Yeon no canta ni baila, simplemente mira a la cámara, sostiene la mano de Jungho en un gesto de apoyo silencioso. Y Ma-ri, desde una ubicación secreta, activa un pulso electromagnético de baja frecuencia utilizando el amplificador de válvulas. Este pulso no ataca al demonio directamente, sino que sobrecarga momentáneamente la infraestructura digital que lo está amplificando. La pantalla se apaga para millones de espectadores. En el silencio que sigue, Seo Yeon solo susurra en el micrófono, audible solo para el grupo. Hemos terminado. No es una amenaza, es una declaración de soberanía. El demonio se desvanece, no destruido, sino desalimentado y rechazado del medio principal de propagación. El mundo se queda con el misterio del apagón, y Lunar Echo se retira del ojo público por un tiempo indefinido, eligiendo la quietud sobre la combustión. El silencio que sucede al apagón masivo es ensordecedor, un vacío que en el mundo del K-pop es interpretado inmediatamente como un escándalo o una retirada estratégica. El silencio es, sin embargo, el arma definitiva que Lunar Echo ha aprendido a valorar. El grupo desaparece de la escena principal, no por decreto de la compañía, sino por una decisión colectiva guiada por Ma-ri. El refugio no es un retiro espiritual ostentoso, sino un estudio de grabación analógico abandonado en las afueras de Busan, un lugar donde la señal de Internet es débil y el eco es orgánico. La ausencia de la presión directa de los Wishin permite que la verdadera sanación comience. Seo Yeon se enfoca en la composición pura. Ya no busca la nota perfecta que repele al demonio, sino la frase que captura su verdad. Ella usa la experiencia como un filtro, destilando la desesperación y la euforia en melodías complejas que no se ajustan a los formatos radiales. Su voz ahora tiene texturas, como una seda desgastada pero resistente. Jungho, liberado de la necesidad de crear trampas visuales constantes, se convierte en su principal colaborador musical, traduciendo la cadencia emocional de Seo Yeon a patrones rítmicos. Él encuentra una belleza inesperada en el tempo rubato, el arte de manipular ligeramente el tiempo, algo impensable en sus días de coreógrafo obsesionado con el metrónomo. Mari, satisfecha con haberlos sacado del epicentro del consumo, se convierte en su protectora logística. Ella usa sus viejos contactos en el submundo de la música coreana para conseguir equipos vintage y cintas de grabación raras. Su mayor aporte es introducirles al concepto de la memoria sonora. Explica que los demonios de la fama son parásitos temporales. Si el arte que crean no está ligado a la energía efímera de la adoración actual, sino que tiene raíces en una verdad más antigua o más profunda, los Wishin no pueden digerirla. La trama secundaria se centra en el destino del Seo. Desesperado por entender el colapso de su activo más valioso, contrata a un equipo de analistas de redes para encontrar pruebas de sabotaje externo. Lo que encuentran es un patrón anómalo.
Cada vez que Lunar Echo se sentía más auténtica, las menciones negativas en línea disminuían, pero la lealtad del núcleo de fans se disparaba. El CEO, incapaz de procesar que la imperfección puede ser una estrategia de mercado más poderosa que la perfección fabricada, empieza a caer en una espiral de paranoia. Su obsesión por el control y el consumo masivo lo hace vulnerable. Irónicamente, se convierte en un blanco fácil para una entidad residual de la propia industria, un demonio del estancamiento alimentado por la incapacidad de adaptarse y evolucionar. En una escena reveladora, Marie le da a Junho un mapa astral que supuestamente pertenece a una adivina que asesoraba a las estrellas de los años 80. El mapa indica que los Guixin no pueden ser destruidos, solo reubicados. El plan final es usar su nueva música, ahora purificada, como un señuelo. Graban una única pieza, una canción que es un manifiesto de su renuncia a la perfección tóxica. La graban en una noche de tormenta, permitiendo que el sonido natural del trueno se cuele en la pista. El sacrificio es sutil. Cuando terminan de grabar, se dan cuenta de que el demonio principal no ha desaparecido, sino que se ha retirado de Seo-yeon. En cambio, una energía fría se ha instalado en el equipo de la compañía en Seúl, centrándose en el CEO. Lunar Echo ha pasado la antorcha al parásito que se alimenta de la avaricia corporativa. Al contemplar el máster de su canción, que suena imperfecta, poderosa y completamente propia, el grupo siente una paz profunda. Han cambiado el escenario por el santuario y el rugido de la multitud por la resonancia de su propia verdad. El relato concluye con ellos escuchando esa última pista en el estudio abandonado, sabiendo que el mundo podría no estar listo para ellos todavía, pero ellos sí lo están para sí mismos. La paz recién adquirida en Busan es frágil, un cristal fino que puede romperse con el primer eco de una noticia de prensa. La elección de retirarse no ha sido vista como un acto de soberanía artística por la industria, sino como una deserción. El vacío dejado por Lunar Echo en las listas de éxitos es un agujero negro de oportunidades perdidas que el CEO, ahora visiblemente afectado por la entidad del estancamiento, intenta desesperadamente llenar con sustitutos genéricos. Este nuevo demonio corporativo no busca la energía brillante de la fama, sino la energía gris de la inercia y el miedo a la innovación. Junho se siente liberado de la coreografía del engaño y ahora utiliza su maestría en el movimiento para enseñar a las chicas a ocupar su espacio físico con intención, no con espectáculo. Las sesiones de práctica ahora se centran en la resistencia estática y la comunicación no verbal, ejercicios que fortifican sus auras contra la influencia parasitaria. Él recuerda constantemente a las integrantes que su verdadera lección fue aprender a crear su propio ritmo, una noción radical en un mundo donde cada paso está preestablecido por algoritmos de éxito. Su inspiración se ha desplazado hacia maestros de la danza contemporánea, aquellos que priorizaban la expresión del trauma sobre la forma estética. Seo-yeon procesa su experiencia a través de letras que son casi confesiones. La canción que grabaron durante la tormenta, su manifiesto de renuncia, se convierte en el centro de su obsesión. Ella se resiste a cualquier intento de comercializarla. Si la discográfica presiona, ella responde con silencio. Esta resistencia pasiva es una forma de inmunización. El demonio corporativo, que se alimenta de la necesidad de aprobación y de la reactividad, encuentra nulo terreno fértil en la calma deliberada de Seo-yeon. Ella ha entendido que la fama es un contrato, pero el arte es una promesa personal. Marie se enfoca en la vigilancia del CEO, ya que su caída podría desatar una reacción violenta contra las chicas que aún están bajo su contrato. Ella utiliza sus viejos contactos para interceptar comunicaciones,
descubre que el CEO, en su intento de forzar la vuelta de Lunar Echo, ha comenzado a invertir fuertemente en proyectos de inteligencia artificial diseñados para crear ídolos virtuales perfectos, intentando replicar la precisión que él perdió cuando Seo Yeon encontró su propia voz. Es un intento desesperado de eliminar el factor humano, la imprevisibilidad, el mismo factor que le permitió a los Wishing originales prosperar en primer lugar. El clímax de esta fase ocurre cuando el CEO, al borde del colapso financiero y mental debido al fracaso de sus avatares virtuales, intenta una jugada final. Intenta filtrar la pista maestra de la canción de la tormenta, no para un lanzamiento oficial, sino como una filtración maliciosa, manipulando el audio para que parezca que el grupo estaba enloquecido durante la grabación. La intención es destruir su reputación residual. Justo antes de que el archivo se suba a servidores clave, Jun-ho, utilizando conocimientos adquiridos de Ma-ri sobre las frecuencias protectoras, logra inyectar un pulso de ruido blanco, creado a partir de la grabación de la voz pura de Seo Yeon sin procesar, en el servidor principal de la agencia. El resultado es espectacular. El archivo filtrado se corrompe en el aire. En lugar de la pista, los servidores emiten un sonido agudo y disonante, el sonido del fracaso digital. El demonio del estancamiento, sobrecargado por la imposibilidad de volver al patrón conocido, se disipa momentáneamente. El CEO es encontrado al día siguiente, no poseído, sino simplemente derrotado por la entropía tecnológica que él mismo había invocado. Lunar Echo, desde su estudio en Busan, escucha la noticia. No hay celebración ruidosa, solo un asentimiento mutuo. Han sobrevivido al sistema no luchando contra sus reglas, sino retirándose del tablero por completo y dejando que el sistema consuma a su propio parásito. Han ganado su libertad al dejar de ser alimento. La victoria en Busan no significa el fin de la batalla, sino el comienzo de una nueva fase, una donde la amenaza es menos directa pero más insidiosa, el olvido. Sin la presión constante de los Wishing y el acoso corporativo, Lunar Echo se enfrenta al vacío del anonimato. Este silencio es, al mismo tiempo, su mayor bendición y su riesgo más grande. Ma-ri advierte que la industria es implacable y que un grupo que desaparece es un grupo que muere. Su trabajo ahora es asegurarse de que su verdad perdure sin el combustible tóxico de la adoración masiva. Jun-ho canaliza su experiencia en la creación de ilusiones en la construcción de una mitología sutil alrededor de su ausencia. Él comienza a publicar fragmentos crípticos en línea, videos de danza abstracta, grabados en paisajes naturales y sin música, donde el cuerpo humano es solo una forma luchando contra el viento o el agua. Estas piezas, desprovistas de la marca K-pop, atraen a un público diferente, más enfocado en el arte y la expresión pura, resonando con aquellos que valoran la sinceridad por encima del brillo. Su inspiración se vuelve la pintura impresionista, capturando el momento fugaz de la emoción en lugar de la coreografía perfecta y estática. Seo Yeon, encontrando una nueva voz fuera del estudio, comienza a colaborar en secreto con músicos independientes de géneros que nunca se atreverían a tocar en Seúl, folk coreano tradicional y jazz experimental. Ella aprende que la vulnerabilidad auténtica requiere paciencia. El demonio parasitario se alimenta de la gratificación instantánea. Al negarse a proveerla, Seo Yeon les niega sustento. En estas colaboraciones, descubre que su rango vocal se ha expandido naturalmente, ya que no necesita forzar notas para alcanzar un tono comercial, sino que las alcanza orgánicamente desde su centro emocional. Hay una serenidad nueva en ella, la de alguien que ya no teme ser juzgada por su arte. Ma-ri, utilizando sus viejos contactos, maneja la narrativa pública de la banda como una obra de teatro de sombras. Ella filtra historias controladas, no sobre demonios, sino sobre agotamiento creativo extremo y la necesidad de recalibrar su ética artística.
Ella sabe que el público ama un regreso triunfal más que una trayectoria constante. Ella está preparando el terreno para su reaparición, pero esta vez el cebo será la promesa de algo que el sistema no puede consumir fácilmente. Una obra maestra nacida de la experiencia, no de la aspiración. El punto de inflexión llega cuando el estudio de Busan, el santuario, es amenazado. No por un demonio, sino por una orden de expropiación por parte de un desarrollador inmobiliario, un seguidor directo de la filosofía del CEO caído, eliminar lo antiguo e improductivo. Enfrentados a perder su refugio, el grupo decide que es hora de enfrentarse al mundo una última vez, no para volver a la fama, sino para asegurar su libertad. La confrontación final no es una batalla física ni sónica, sino una presentación. Regresan a Seúl para un concierto íntimo en un teatro pequeño, anunciando su regreso con una única fecha. Cuando suben al escenario, no hay pirotecnia ni pantallas LED, solo los 4 miembros, con instrumentos analógicos y la canción maestra de La Tormenta como pieza central. Al interpretarla, notan la ausencia de la presión familiar. Los Wishing, expulsados de la fuente de la adoración masiva, no aparecen. En cambio, observan desde las sombras del teatro, representados por algunas caras en el público que tienen un brillo demasiado intenso en sus ojos. Aquellos que vienen solo a consumir el espectáculo de su sufrimiento pasado. Seo Yeon termina la canción, y en lugar de inclinarse, simplemente dice al micrófono, su voz firme y clara: esto es nuestro, no es vuestro. En ese momento, el grupo no se disuelve ni acepta una nueva compañía. Firman un documento simbólico en el escenario, entregando la propiedad intelectual de sus viejos éxitos a la antigua agencia en bancarrota, liberándose legalmente de sus contratos. La cámara se enfoca en el rostro de Mari, que sonríe con alivio. Lunar Echo ha cambiado el juego, ha rechazado la adoración para preservar el arte. Abandonan el teatro bajo el silencio respetuoso de un público que finalmente entendió que su presencia era un regalo, no un derecho. Se van no como ídolos retirados, sino como creadores libres, llevándose consigo solo el eco de su propia música. La decisión de ceder los derechos de sus viejos éxitos es el acto final de desapego, una declaración de independencia que el mundo del entretenimiento apenas puede comprender. Para la industria es un suicidio comercial. Para Lunar Echo es la purga necesaria. El eco de su música pasada, ahora en manos de terceros, sigue resonando, pero ya no los alimenta ni los amenaza, pues la energía que los demonios asociaban a esas canciones ha sido transmutada por la experiencia de Seo Yeon. El pequeño teatro en Seúl se convierte en un punto de inflexión para la percepción pública. Los críticos y el público que asisten, en lugar de encontrar nostalgia, encuentran algo más duro y resiliente. La crudeza de la interpretación es tan evidente que rompe el velo de la nostalgia vacía. Jun-ho, observando desde el lateral del escenario, nota que los pocos asistentes que muestran ese brillo ansioso, los potenciales nuevos parásitos energéticos, parecen incómodos con la falta de resolución esperada. No hay un final feliz comercial, solo una conclusión honesta, y eso es indigesto para el apetito demoníaco. Mari, que ha estado en contacto con antiguos managers y productores que fueron quemados por el mismo sistema, les asegura que la clave de su supervivencia a largo plazo es la dispersión controlada. No deben volver a formar un grupo bajo una estructura de agencia. Su futuro debe ser una serie de colaboraciones efímeras, proyectos donde cada miembro contribuya con su arte sin fusionar sus identidades bajo una única marca mercantilizada. Ella funciona ahora como una especie de agente fantasma, moviendo piezas en el tablero para asegurar que cada uno tenga un camino sostenible. La inspiración de Jun-ho se vuelve arquitectónica. Comienza a trabajar en proyectos de diseño de espacios performáticos para comunidades artísticas locales, enfocándose en cómo la acústica y la disposición física pueden influir en la energía de una audiencia.
Su filosofía es clara. Si no puedes controlar al demonio, controla el entorno para que sea inhóspito para él. Su carrera se transforma en la creación de santuarios temporales para otros artistas. Seo Yeon se embarca en un viaje musical más introspectivo. Con el apoyo de sus contactos en el folk coreano, comienza a grabar álbumes bajo un seudónimo simple. Su música es melancólica, a veces incómoda, pero profundamente humana. Ella encuentra inspiración en la resistencia de las viejas canciones populares, aquellas que han sobrevivido generaciones porque hablan de verdades universales como el hambre y la pérdida, no de la fama pasajera. Ella está sembrando semillas de autenticidad en terreno fértil, lejos del sol abrasador de la popularidad masiva. El epílogo se centra en un encuentro casual, años después, en una pequeña cafetería en Busan. Seo Yeon, ahora conocida por su trabajo experimental, está hablando con un joven compositor. Jun-ho aparece brevemente, de paso, luciendo más relajado, con las manos ocupadas dibujando diagramas complejos en una servilleta. Marie se sienta con ellos, bebiendo té. No hay necesidad de hablar de los wishing. La amenaza ha pasado porque el cebo ha sido retirado. La última imagen es de las 4 integrantes reunidas para una cena silenciosa. No están en el escenario, no están siendo observadas, y sin embargo, la conexión entre ellas es más fuerte que cualquier coreografía perfectamente sincronizada. Han elegido la vida lenta, la creación constante, entendiendo que la verdadera inmortalidad artística no se mide en ventas, sino en la capacidad de seguir creando sin rendir cuentas a la sombra hambrienta de la adoración. La cena silenciosa en Busan es la verdadera culminación de su viaje. No hay flashes, ni la presión de las cámaras infrarrojas que detectan el movimiento no autorizado. Es la quietud ganada a pulso después de una guerra espiritual librada en escenarios iluminados. Las 4 miembros, ahora individuos en pleno derecho artístico, se miran con una comprensión que trasciende las palabras y las coreografías ensayadas. Han pasado de ser una máquina de producción a un colectivo de artesanos. Jun-ho, con sus servilletas llenas de esquemas, que ahora parecen más relacionados con la distribución armónica de espacios que con la formación de un dance break, explica su última idea. Diseñar estudios de grabación modulares, donde la acústica se pueda moldear manualmente según la intención emocional de la pieza que se graba. Ya no busca la ilusión óptica para engañar a los demonios, sino la verdad física del sonido para amplificar la intención humana. Su legado no será el de un coreógrafo revolucionario, sino el de un arquitecto sónico. Seo Yeon revela que su próximo proyecto, grabado en colaboración con un maestro de la música tradicional de la provincia de Jeju, es una ópera corta que narra el ciclo de la vida y la muerte de la fama. La voz en esta obra no es la herramienta comercial que una vez fue, sino un conducto narrativo. Ella ha integrado el rugido del trueno de su canción de liberación en sus registros más bajos, un recordatorio constante del poder que reside en la decisión de parar. Su inspiración más reciente, dice con una sonrisa reservada, es la paciencia de las montañas, algo que el K-pop, en su prisa por el ascenso, nunca puede emular. Marie, la mentora estoica, se permite un momento de ligereza. Les comenta que el viejo CEO, ahora sumido en la bancarrota y la paranoia tecnológica, ha intentado demandar a los creadores de la IA que diseñó, culpándolos por no poder replicar la chispa de Lunar Echo. Ella ríe suavemente, recordando que el fuego de la verdadera creatividad es algo que no se puede replicar con código. Es un subproducto del sufrimiento y la resiliencia humana, cosas que el demonio corporativo no supo cómo procesar. El destino de los viejos éxitos, las canciones que definieron su juventud bajo el yugo, es resignificado. Ahora son como artefactos en un museo, piezas históricas de un tiempo anterior. Los fans más jóvenes, atraídos por las colaboraciones actuales de los miembros, descubren esas grabaciones antiguas. Pero el contexto ha cambiado.
La perfección que antes se veía como aspiracional, ahora se percibe como una reliquia de una era ingenua y agotadora. La nueva audiencia no busca la perfección, busca la historia detrás de la perfección rota. La escena final no es un concierto, sino un encuentro más pequeño e íntimo en la costa de Busan. Los cuatro están sentados en la arena, observando cómo la marea borra sus huellas en la arena. No hay contrato que firmar, ni gira que planear. Hay una promesa tácita de seguir creando, cada uno en su propio camino, pero con la certeza de que el sistema parasitario ha sido derrotado al quitarle el acceso directo a su energía vital. La pantalla se funde a negro, no por el final de una actuación, sino por el final de la necesidad de actuar. La libertad, han descubierto, es la ausencia de espectadores obligatorios. El aire salado de Busan, mezclado con el tenue olor a algas marinas, reemplaza por completo el aroma artificial de los estudios de grabación y el sudor de los escenarios. Este nuevo entorno, desprovisto de cámaras y expectativas externas, permite que la autenticidad florezca en formas inesperadas. La ausencia de la necesidad de ser vistas es el verdadero lujo que han adquirido. Jung-ho encuentra en la naturaleza el patrón rítmico que le había eludido en la rigidez del estudio. Dedica sus días a observar las olas, notando cómo el patrón de rompimiento nunca es idéntico, siempre vibrando alrededor de un centro constante. Esta observación se traduce en su trabajo de diseño espacial, donde ahora construye pequeñas salas de escucha con materiales orgánicos, buscando absorber cualquier vibración residual que pudiera atraer entidades de baja frecuencia. Su inspiración ya no es la perfección geométrica, sino la geometría fractal del caos controlado. Él se ha convertido en el guardián del silencio armónico. Seo Yeon, mientras compone su ópera, se da cuenta de que el demonio no solo se alimenta de la adoración, sino del miedo al vacío. Su trabajo en la música tradicional le enseña la lentitud y el espacio entre las notas. Hay una sección en su obra donde deliberadamente deja caer el tempo hasta casi detenerse, una nota sostenida que se desvanece en el sonido ambiente del mar. Es una ofrenda al vacío, un acto de no necesidad que desorienta cualquier entidad que busque un pico de energía para alimentarse. Ella se ha transformado en una cronista de la persistencia, en lugar de una celebridad fugaz. Marry, observando la estabilidad del grupo, finalmente se permite el lujo de la jubilación, aunque su espíritu permanece alerta. Ella les confiesa que su mayor temor no era que fueran consumidas, sino que, al final, se hubieran convertido en demonios para otros, repitiendo el ciclo de explotación que ella también conocía. Su paz radica en ver que han roto la cadena, priorizando su bienestar sobre la rentabilidad. Ella se dedica a restaurar viejos instrumentos musicales encontrados en mercados de segunda mano, buscando devolverles un alma pura, despojada de su historia comercial. La última colaboración que realizan antes de separarse completamente en sus caminos individuales es una pieza instrumental dedicada a Marry. Es una sinfonía construida a partir de los sonidos que ella les enseñó a escuchar: el zumbido del amplificador de válvulas, el sonido de la cinta magnética desgastada y el crujido de las páginas viejas. No hay letra. Solo una compleja interacción de texturas sonoras que celebran la supervivencia del arte sobre el producto. La escena final se ubica un año después. Seo Yeon está actuando en un pequeño festival de música experimental en una ciudad costera japonesa. Su nombre no está en los titulares, pero el público que la escucha está profundamente conmovido. Al terminar su set, una figura se acerca al borde del escenario. Es Jung-ho, que está diseñando el layout acústico del pequeño local. Intercambian una mirada de entendimiento completo. No hay fanfarria, no hay promesa de un regreso, solo el reconocimiento de que han construido algo más duradero que una carrera, una vida en sus propios términos.
El mundo exterior sigue consumido por la búsqueda de la próxima luz brillante, pero ellos han elegido la calidez constante de su propia llama interior, una que no necesita ser vista para existir. El estreno de K-Pop Demon Hunters en 2025 se presenta no solo como una inyección de adrenalina al saturado mercado de acción con tintes sobrenaturales, sino como una compleja meditación sobre la mercantilización de la identidad y el costo oculto del estrellato en la industria del entretenimiento coreana. La película, dirigida por un cineasta que ha sabido transicionar con maestría de los dramas independientes a los grandes espectáculos de género, logra equilibrar secuencias de lucha coreografiadas con una profundidad emocional sorprendentemente bien manejada. El núcleo narrativo pivota en torno a dos figuras femeninas cuyas trayectorias profesionales, aunque divergentes en apariencia, están íntimamente ligadas por un pacto faustiano con el éxito. Por un lado, tenemos a Ji-woo, la líder carismática del grupo Eclipse, cuya imagen pulcra y perfectamente orquestada esconde una desesperación latente. La actriz que la interpreta, cuya formación inicial estuvo en la danza moderna antes de ser reclutada por una de las grandes agencias, infunde a Ji-woo una fragilidad inquietante. Su dedicación a la perfección, influenciada quizá por la disciplina casi militar de los sistemas de entrenamiento idol, se convierte en su mayor vulnerabilidad cuando las entidades demoníacas comienzan a alimentarse de la energía psíquica generada por sus actuaciones en estadios llenos. Su inspiración parece beber de figuras icónicas del K-pop que han luchado visiblemente contra el escrutinio público, permitiendo que el espectador vea detrás del maquillaje impecable. Frente a ella encontramos a Min Seo, la cazadora titular. Min Seo no es una novata, su pasado como exmiembro de un grupo de chicas disuelto prematuramente, tras un escándalo orquestado, le otorga una perspectiva cínica y brutalmente pragmática. Es en esta dualidad donde reside la fuerza del guión. Min Seo comprende las reglas del juego del espectáculo y, por lo tanto, sabe dónde acechan las sombras. Su estilo de combate, menos pulido que el de Ji-woo, pero infinitamente más eficiente, recuerda a las heroínas de artes marciales de finales de los 90, con una inclinación por el uso de armas improvisadas a partir de objetos cotidianos de la cultura pop coreana, micrófonos modificados, barras de luz y accesorios de moda convertidos en herramientas letales. Esta elección no es casual, es una declaración sobre cómo lo artificial y lo superficial pueden ser armados para combatir amenazas reales. La dirección visual es notable. Las escenas de conciertos son filmadas con una saturación de color casi dolorosa, un espejo de la sobrecarga sensorial que experimentan los ídolos. Los demonios, apodados Sombra Sonora, no son criaturas grotescas al estilo Lovecraftiano, son entidades más sutiles que adoptan la forma de admiradores obsesivos o de contratos opresivos, manifestándose físicamente solo cuando la presión sobre las artistas alcanza un punto crítico. Esto eleva la película más allá del simple cine de monstruos. Se convierte en una alegoría sobre la ansiedad del rendimiento y la explotación corporativa. El tercer acto, ambientado en la final de un concurso de talentos televisado, es una obra maestra de tensión. La coreografía de la batalla final no solo involucra patadas y puñetazos, sino movimientos de baile sincronizados, donde el dominio del escenario se convierte en la clave para desterrar a las criaturas. Ji-woo debe elegir entre mantener su fachada de ídolo intocable o abrazar la oscuridad y la autenticidad que Min Seo representa para salvarse a sí misma y a su grupo. Es un momento catártico que honra tanto el género de acción como la narrativa del crecimiento personal, sugiriendo que la verdadera fuerza no reside en la perfección impuesta, sino en la aceptación de las cicatrices invisibles. K-Pop Demon Hunters se consolida así como un híbrido ambicioso que utiliza la fantasía oscura para diseccionar la realidad implacable del entretenimiento global. La subtrama de los managers y la maquinaria detrás de escena refuerza esta crítica social.
El personaje del CEO de la agencia, interpretado por un veterano actor conocido por su frialdad en dramas de época, encarna la avaricia institucional. Sus diálogos son siempre eufemismos pulcros que disfrazan órdenes brutales. Su interés en Ji-woo nunca es por su bienestar, sino por su valor de mercado proyectado en billones de wones. Esta frialdad corporativa se refleja en la música de fondo durante las negociaciones cruciales, que abandona los sintetizadores vibrantes del K-pop para adoptar un drone industrial sutilmente disonante. Se percibe la sombra de directores de talento reales, aquellos que han sido acusados de manipular las dietas y las vidas personales de sus artistas hasta el punto de la enfermedad, y el guión no teme señalar esa conexión. Min Seo, la cazadora, no solo maneja cuchillas, su arma emocional es su memoria. Cada demonio que enfrenta parece evocar un recuerdo de su grupo pasado, Starlight Echoes, que se desintegró tras un supuesto incidente de acoso entre miembros, una narrativa que la prensa sensacionalista coreana explotó con saña. La actriz que la encarna, famosa por sus papeles en cine independiente que exploran la marginalidad urbana, aporta una aspereza necesaria. Su ropa es funcional, despojada de brillo, contrastando violentamente con los vestuarios de ensueño de Ji-woo. En una escena particularmente memorable, Min Seo se niega a usar un auricular de comunicación avanzado, prefiriendo el silencio o su propia voz rasposa, señalando su rechazo a la vigilancia constante que define la vida de un idol activo. La dinámica entre las dos protagonistas evoluciona de una desconfianza mutua a una sororidad forzada por la supervivencia. Ji-woo al principio ve a Min Seo como una amenaza a su reputación, una antigua leyenda que podría mancillar su imagen pulcra. Sin embargo, cuando un sombra sonora ataca durante un ensayo privado, manifestándose como la imagen de la madre de Ji-woo desaprobando su carrera, la fachada de la ídolo se resquebraja. Es en ese momento de vulnerabilidad pura, despojada de autotune y producción digital, que Ji-woo finalmente escucha la advertencia de Min Seo. La aceptación de la ayuda no es un acto de debilidad, sino un reconocimiento de que la supervivencia requiere una forma de honestidad que el sistema K-pop prohíbe. La cinematografía emplea un uso experto de los reflejos, las superficies brillantes de los escenarios, los espejos del camerino e incluso las pantallas de los teléfonos móviles que transmiten conciertos en vivo actúan como portales o amplificadores para las entidades. Esto sugiere que la adoración masiva, mediada por la tecnología y la imagen, es el verdadero combustible para estas criaturas parasíticas. El clímax visualmente impactante donde Ji-woo utiliza un movimiento de baile conocido como el giro del sacrificio, una maniobra tan físicamente exigente que históricamente ha causado lesiones a bailarines reales, para canalizar la energía demoníaca hacia un artefacto de exorcismo. Es una metáfora poderosa. Solo al llevar su cuerpo al límite absoluto, superando el dolor físico autoimpuesto, puede romper el ciclo de explotación. La película no ofrece un final completamente feliz. La industria sigue girando, pero Ji-woo y Min Seo han encontrado una trinchera compartida, preparadas para la próxima actuación, ya no como productos, sino como guerreras conscientes del precio de la fama. El diseño sonoro merece un análisis aparte, ya que funciona como un personaje silencioso dentro de la narrativa. La composición musical navega magistralmente entre los estallidos orquestales y épicos, propios de las bandas sonoras de acción, y los momentos de silencio cargados de tensión. Durante las secuencias de combate, el sonido ambiente está deliberadamente manipulado para que los gritos de los demonios se mezclen con ecos de canciones pop distorsionadas, creando una cacofonía que refleja la confusión mental de las protagonistas. Es interesante notar cómo el silencio absoluto solo se permite en los breves instantes de comunión entre Min Seo y Ji-woo, sugiriendo que la verdad y la paz solo se encuentran fuera del espectro sonoro diseñado por la industria. La construcción del mundo explora sutilmente las ramificaciones geopolíticas del fenómeno K-pop.
Se mencionan de pasada contratos de patrocinio internacionales y la presión de los mercados extranjeros, lo que sitúa a las protagonistas no solo luchando contra demonios metafísicos, sino contra la inmensa presión de mantener la relevancia global. La agencia antagonista, con su sede en un rascacielos de Gangnam que parece desafiar las leyes de la física por su opulencia, se convierte en una metáfora física del poder inamovible de estas corporaciones. Los trajes y el atrezo utilizados por los demonios, cuando se manifiestan en público, a menudo imitan la moda de pasarela extrema o el vestuario de videoclips de alto presupuesto, evidenciando que la amenaza proviene directamente de la estetización llevada al extremo. La actuación secundaria de los miembros restantes de Eclipse proporciona el contrapunto necesario a la intensidad de las dos líderes. Ellas representan la inocencia aún no corrompida o la sumisión total al sistema. Su confusión y miedo ante los estallidos de violencia sobrenatural que solo perciben sus líderes subraya el aislamiento de Ji-woo. Una de ellas, la miembro más joven, cuya única ambición era impresionar a su familia rural, se convierte en la voz de la duda, preguntándose si la fama que tanto anhelaban vale el sacrificio de su propia cordura. Este elemento humano y vulnerable evita que la película se centre únicamente en el combate espectacular, anclando el horror en las vidas cotidianas de jóvenes explotados. La relación entre la coreografía de baile y la coreografía de lucha es el sello distintivo de la película. El director evidentemente estudió la precisión del ballet y la danza urbana coreana para desarrollar las secuencias de acción. Min Seo, al enseñar a Ji-woo a luchar, no le enseña movimientos nuevos, sino a redirigir la energía cinética que ya emplea en el escenario. Un movimiento de giro rápido, diseñado para un número de baile, se convierte en un impulso para esquivar una ráfaga demoníaca. Esta fusión estilística funciona como una tesis cinematográfica. El arte practicado bajo coacción puede ser transformado en un arma contra el opresor. Al final, K-Pop Demon Hunters no es simplemente una película sobre ídolos que cazan demonios, es un grito visceral sobre el precio de la perfección en una cultura obsesionada con la imagen inmaculada. El arco de redención de Ji-woo se cimenta en su gradual adopción de la imperfección, un concepto casi herético dentro de su entrenamiento. Inicialmente, cada golpe fallado, cada ráfaga de sudor no cubierta por el maquillaje de escenario, la aterra, pues teme que el sistema la descarte inmediatamente. La película explora esta ansiedad a través de pequeñas elecciones visuales, la manera en que Ji-woo comienza a usar menos capas de base, revelando sutilmente las ojeras que el agotamiento le ha provocado, o el cabello que deja de ser una cascada perfectamente lisa para mostrar mechones rebeldes durante las peleas. Es una metamorfosis estética que acompaña a su despertar moral. Su pasado, revelado a través de flashbacks breves y fragmentados, sugiere que su ingreso al mundo idol fue menos por vocación artística y más por la necesidad de sacar a su familia de una situación económica precaria, lo que añade una capa de sacrificio personal a su lucha actual contra las entidades. Min Seo, por su parte, es la guardiana de la memoria incómoda. Ella recuerda los nombres de todos los ídolos que cayeron silenciosamente, aquellos cuyos contratos terminaron abruptamente y cuyas historias fueron borradas de los foros de fans. Su motivación no es la fama ni la redención personal, sino una necesidad casi de arqueóloga de preservar la verdad enterrada bajo capas de relaciones públicas. Su equipo de caza, que incluye un colgante hecho con la insignia de su antiguo grupo y unos guantes de cuero gastados que alguna vez usó en un escenario, son reliquias de un pasado que se niega a dejar morir. La actriz que la interpreta ha manifestado en entrevistas que se inspiró en la estoica resistencia de las figuras feministas coreanas que operaron bajo el radar, aportando a Min Seo una cualidad de paciencia implacable.
La amenaza de los sombras sonoras se vuelve más personal cuando comienzan a imitar las voces de los seres queridos de las cazadoras. Para Minseo, esto se manifiesta como la voz de su antigua mentora, quien la traicionó para asegurar su propia supervivencia en la industria, recordándole constantemente su fracaso pasado. Para Ji-woo, el demonio utiliza la voz de su padre, quien le pregunta con decepción ¿por qué no está cumpliendo las expectativas que todos han puesto sobre ella? Estas manipulaciones auditivas demuestran que los demonios no solo se alimentan de la energía del espectáculo, sino del sentimiento de culpa y la presión familiar que a menudo empujan a los jóvenes coreanos a buscar el éxito a cualquier precio. Es la externalización del diálogo interno tóxico que moldea la psique de las estrellas. El clímax, que ocurre durante la presentación final, es una sinfonía de caos controlado. Cuando Ji-woo finalmente libera su voz sin procesar, gritando un desafío a la entidad que imita a su padre, el efecto no es solo liberador para el personaje, sino un momento de shock para la audiencia del concierto dentro de la película. Las luces del estadio, que antes eran herramientas de éxtasis colectivo, se vuelven peligrosas, cegando a los espectadores no iniciados mientras Ji-woo y Minseo ejecutan su maniobra combinada. La conclusión deja abierta la puerta a la secuela, no porque los demonios hayan sido erradicados, sino porque el sistema que los engendra sigue funcionando a plena capacidad. La verdadera victoria es la conciencia que las protagonistas han ganado, la habilidad de ver la oscuridad detrás del telón brillante. El simbolismo del vestuario en la confrontación final es un punto crucial que merece ser desgranado con mayor detalle. Mientras Minseo mantiene su uniforme de combate práctico, una especie de armadura oscura y funcional heredada de sus días como rebelde, Ji-woo experimenta su transformación definitiva. Para el número final, ella abandona el elaborado traje de alta costura que usó en los actos anteriores, optando por un atuendo que ella misma modifica apresuradamente. Utiliza una chaqueta de su uniforme de entrenamiento juvenil, el que llevaba antes de ser totalmente moldeada por la agencia, y la combina con botas de combate que Minseo le había prestado. El color dominante en su nueva vestimenta es el negro mate, en marcado contraste con los blancos perlados y los rosas eléctricos que definieron su imagen pública. Este cambio no es solo estético, es una declaración de autonomía. La chaqueta de entrenamiento simboliza el retorno a sus raíces, al momento antes de que el pacto se sellara completamente, implicando que la única manera de vencer al demonio es despojarse de la identidad comprada y revestirse con la identidad forjada por el esfuerzo puro y no por la manipulación corporativa. La dirección de fotografía, en estas secuencias finales, emplea una técnica de obturación lenta deliberada cuando los personajes se mueven a velocidad máxima. Esto no solo enfatiza la coreografía hiperbólica de la lucha, sino que también crea rastros de luz y oscuridad que parecen entidades por derecho propio, sugiriendo que el mero acto de moverse con intención genuina perturba el tejido de la realidad manipulada por los sombras sonora. Los reflejos en los ojos de Ji-woo, antes vacíos o forzados por una sonrisa ensayada, ahora reflejan la luz de la batalla, una intensidad febril que aterra a los demonios más que cualquier arma. Es la luz de la verdad, finalmente permitida a brillar a través de la fachada. La música, en ese clímax, sufre una metamorfosis radical. La orquesta sinfónica que acompaña la acción se funde abruptamente con un ritmo tribal y percusivo, casi chamánico, tocado con los mismos instrumentos que Ji-woo usaba para sus prácticas de percusión en el escenario. Este cambio abrupto rompe la expectativa del oyente de una resolución musical típicamente asociada a los himnos de K-pop, obligando a la audiencia, tanto la del cine como la ficticia, a confrontar la cruda realidad de la lucha. Se escucha un solo de tambor solitario, resonante y poderoso, ejecutado por Minseo, que actúa como el ancla rítmica mientras Ji-woo canaliza la energía maligna,
un contrapunto entre la disciplina marcial y la liberación emocional. Finalmente, el desenlace emocional entre las dos protagonistas se resuelve en un momento de quietud post-combate, escondidas detrás de un panel de telón roto. Ji-woo, agotada y con el maquillaje corrido, no pide disculpas por su aspecto desaliñado. Simplemente asiente a Min-seo. Este entendimiento silencioso es más significativo que cualquier diálogo. Min-seo, al ofrecerle a Ji-woo una botella de agua y un pañuelo para limpiarse la sangre, no actúa como una mentora, sino como una igual. Han compartido el trauma y la victoria, y esa hermandad forjada en la violencia y la verdad oculta es la única recompensa duradera. La película concluye insinuando que su nueva misión no es solo cazar demonios, sino proteger a las futuras generaciones de ídolos de caer en el mismo vacío mercantilizado, estableciendo un nuevo subgénero: la ópera de acción sobrenatural con conciencia social. El epílogo de la película, aunque breve, se dedica a establecer el nuevo paradigma operativo de las cazadoras, alejándose del modelo reactivo y adoptando una postura proactiva que es, en sí misma, subversiva. Se nos muestra a Ji-woo y Min-seo no en un club nocturno o un callejón oscuro, sino en un estudio de ensayo abandonado, un espacio que resuena con la melancolía de los sueños rotos. Este lugar, desprovisto del brillo superficial de los estudios de grabación de élite, se convierte en su cuartel general no oficial. Es significativo que hayan elegido un lugar que ya ha sido drenado de su energía inicial por otros artistas, simbolizando su rechazo a participar en el ciclo de consumo constante. Ji-woo ya no está obsesionada con las métricas de las redes sociales. En una escena crucial, vemos cómo ignora una notificación de tendencia que la llama descafeinada o poco relevante tras el incidente del concierto. En su lugar, está dedicada a aprender a utilizar un arma de fuego antigua que Min-seo había recuperado de un mercado negro de equipos de seguridad de conciertos. El contraste entre el manejo de un micrófono de diamante y el agarre firme de un revólver de metal frío subraya la evolución de su personaje. Ha cambiado la ilusión de poder por el poder tangible. Su disciplina, antes enfocada en la precisión de la danza, ahora se aplica a la balística, demostrando que la maestría técnica, independientemente de su aplicación, es transferible. Min-seo, por su parte, se revela como una estratega brillante cuya experiencia en la caída de su antiguo grupo le proporcionó un conocimiento íntimo de las vulnerabilidades corporativas. Ella ha comenzado a recopilar archivos digitales cifrados, no de demonios, sino de los ejecutivos y productores que orquestaron las caídas de otros ídolos. La película sugiere que los demonios son solo síntomas de una enfermedad sistémica. La verdadera caza ahora es contra la corrupción humana que crea el caldo de cultivo perfecto para la energía oscura. Sus motivaciones se vuelven menos vengativas y más fundacionalistas. Busca desmantelar la estructura, no solo a los monstruos temporales. La relación entre ambas evoluciona hacia una dinámica de complementariedad casi simbiótica. Ji-woo aporta la capacidad de infiltración, utilizando su carisma residual y su conocimiento del lenguaje idol para acercarse a las fuentes de poder. Min-seo proporciona la cobertura y la fuerza bruta. Hay un momento de ligereza inesperada cuando Ji-woo intenta enseñarle a Min-seo algunos pasos de baile modernos para confundir a un guardia de seguridad durante una incursión, y Min-seo responde con un movimiento de combate sorprendentemente fluido pero torpe, indicando que incluso en la oscuridad hay espacio para el juego y la camaradería forjada bajo presión extrema. El tono general al finalizar no es de triunfo absoluto, sino de resignación vigilante. La última toma no es un plano amplio de la ciudad de Seúl, sino un primer plano de las botas de combate de ambas mujeres, manchadas de polvo y residuos de algún tipo de ectoplasma. Estas botas están una al lado de la otra, señalando una alianza permanente en la primera línea de una guerra que el público masivo nunca sabrá que existe.
La película deja claro que la lucha contra la explotación y la falsedad en el mundo del entretenimiento es una batalla constante, una que requiere cazadoras dispuestas a ensuciarse las manos, o en este caso, a arruinar sus trajes de diseñador. El éxito de K-Pop Demon Hunters, en 2025, no radica únicamente en su espectacularidad visual o en su ingeniosa mezcla de géneros, sino en la manera en que utiliza el exotismo del fenómeno idol coreano como un prisma para examinar temas universales de autenticidad y sacrificio. La influencia de los thrillers psicológicos asiáticos, donde la ambigüedad moral y la atmósfera opresiva son tan importantes como la acción, es palpable en la construcción de los personajes secundarios, especialmente en la figura del entrenador de baile principal, Jae-hwan. Jae-hwan, un coreógrafo legendario cuya reputación se basa en haber forjado a varias de las mayores estrellas de la década anterior, opera en una zona gris. No es un demonio evidente, sino un facilitador del sistema. Su inspiración parece ser la de los maestros de artes marciales de las películas de wuxia, aquellos que exigen una devoción absoluta, pero aplicados a un campo enteramente mercantil. Su trauma es el miedo al olvido. Su obsesión es mantener el legado de perfección que él mismo ayudó a crear, y por ello es un blanco potencial para la corrupción de los Sombra Sonora, quienes explotan su deseo de inmortalidad a través de sus pupilos. La interacción entre Ji-woo y Jae-hwan se vuelve tensa cuando ella empieza a cuestionar los métodos de entrenamiento. En un flashback clave, se muestra a Jae-hwan forzando a una joven Ji-woo a repetir una secuencia de baile hasta el agotamiento extremo, diciéndole que si no puede soportar el dolor, nunca será digna de un escenario principal. Este dolor físico se convierte en la puerta de entrada para los demonios, que encuentran en el cuerpo llevado al límite una resonancia fácil para manifestarse. La película sugiere que el cuerpo de un ídolo se convierte en un campo de batalla espiritual porque es el único bien que realmente poseen y, sin embargo, el que menos controlan. El enfoque en la salud mental como campo de batalla es reforzado por la narrativa paralela de los fans. Los Sombra Sonora se nutren de la devoción incondicional, pero también de la ansiedad parasocial que sienten los seguidores. Hay una escena inquietante donde un grupo de fans, mientras ve el concierto en tiempo real a través de sus pantallas, comienzan a sincronizar sus respiraciones de manera antinatural, actuando como antenas biológicas que amplifican el poder de los demonios que atacan a Ji-woo. Esto convierte a la base de fans, usualmente retratada como un apoyo incondicional, en una fuerza ambivalente, casi cómplice involuntaria de la opresión. La película plantea la pregunta incómoda: ¿hasta qué punto la adoración ciega alimenta a los monstruos que consumen a sus ídolos? Min Seo, al principio, intenta proteger a Ji-woo de los fans hostiles que perciben cualquier signo de debilidad. Su lección más importante para Ji-woo no es cómo luchar contra un ente demoníaco, sino cómo manejar la percepción pública después de una crisis. Le enseña a usar la negación calculada y la narrativa de agotamiento por trabajo duro como un escudo temporal, un conocimiento adquirido dolorosamente tras su propia caída. Es una lección cínica sobre la supervivencia en la era de la información, donde la verdad rara vez es tan efectiva como una mentira bien producida. La alianza de las cazadoras es, por tanto, una unión de la fuerza bruta sobrenatural con la manipulación mediática necesaria para operar en las sombras. El éxito de la película reside en no ofrecer soluciones fáciles, sino en mostrar cómo las víctimas deben volverse expertas en el mismo juego sucio que las creó para poder desmantelarlo pieza por pieza. La intriga se profundiza con la exploración del lenguaje secreto y los códigos internos de la industria, elementos que Min Seo utiliza como herramientas cruciales en su arsenal de inteligencia.
Descubre que los demonios, además de alimentarse de la energía performativa, dejan ciertas marcas subliminales en las canciones de K-pop, que son invisibles para el oído común, pero detectables para quienes han estado inmersos en ese mundo. Estas marcas son frecuencias específicas o patrones rítmicos anómalos incrustados en las pistas maestras, diseñados para inducir estados de ansiedad y dependencia en el oyente masivo. Min Seo, gracias a su experiencia pasada, posee un oído entrenado para detectar estas disonancias, algo que Ji-woo, cegada por la producción pulcra y esterilizada de su agencia, no puede percibir inicialmente. Para evidenciar esto, hay una secuencia donde Min Seo obliga a Ji-woo a escuchar una versión cruda, sin mezclar, de su propio éxito más popular. En el silencio forzado de ese estudio, despojado de los efectos de sonido envolventes y el autotune que embellecen la grabación, Ji-woo escucha por primera vez la desesperación subyacente en su propia voz, una cualidad que la agencia había intentado erradicar digitalmente. Este momento funciona como un despertar auditivo. El demonio asociado a esa canción particular intenta manifestarse utilizando el sonido como su ancla física, forzando a Min Seo a usar un dispositivo de anulación de frecuencia desarrollado a partir de componentes de equipos de sonido antiguos, rechazados por su sonido analógico y sin pulir. Esto subraya la filosofía de las cazadoras. Lo auténtico, aunque imperfecto o anticuado, es inmune a las tácticas de los entes nacidos de la tecnología y la artificialidad. La figura del Shadow Producer, el antagonista invisible que orquesta las maldiciones demoníacas a través de la música y los contratos, se perfila cada vez más. No es un solo individuo, sino un colectivo de estrategas corporativos que han alcanzado un nivel de poder y desapego tal que sus acciones tienen consecuencias metafísicas. La actriz que interpreta a la jefa de operaciones de la agencia, una mujer de rostro impasible y vestuario siempre impecable, proyecta una calma glacial que contrasta con la violencia de los rituales que supervisa. Su motivación no es el poder mundano, sino la búsqueda de una forma de inmortalidad artística, creyendo que al manipular el éxito de sus ídolos pueden trascender su propia mortalidad. El conflicto interno de Ji-woo se agudiza cuando debe decidir si exponer la verdad, sabiendo que revelar la existencia de los demonios implicaría el colapso de su carrera y la anulación de todos los sacrificios hechos por su familia. Min Seo le ofrece una salida que no implica destruir su imagen, sino recontextualizarla, convertirse en una leyenda urbana, una figura de advertencia para las futuras generaciones. La batalla final no será solo física, sino una batalla de narrativas. Si logran controlar la historia que se contará sobre el incidente, podrán sobrevivir y continuar su guerra desde las sombras. La película se cierra con la promesa de que la lucha por la autenticidad es un acto continuo de resistencia contra las fuerzas que buscan empaquetar el alma humana para su consumo masivo. La atmósfera de conspiración se intensifica con la introducción de un elemento recurrente en el universo de las cazadoras, la necesidad de infiltrarse en los círculos de élite del entretenimiento mediante la apariencia de conformidad absoluta. Ji-woo, en su papel de ídolo de primera línea, se convierte en la infiltrada involuntaria más valiosa. Su acceso a información privilegiada sobre las agendas y las reuniones secretas de los productores le permite a Min Seo anticipar los puntos de manifestación de los Sombra Sonora. Esta dinámica exige una actuación constante de Ji-woo, obligándola a internalizar aún más su personaje público, lo cual supone un riesgo constante de fusión total con la máscara. La tensión dramática se alimenta de este peligro. Cada sonrisa